a utilizar el oro como moneda de intercambio o como reserva de valor, estoy seguro que a los inicios de la humanidad nadie entendía qué significaba ese bien escaso, ¿no? Así que lo mismo podría considerarse actualmente. La sociedad no entiende por ahora cómo podemos utilizar ese, ese activo no solo como reserva de valor, sino también un poco como medio de intercambio, aún no, como lo comenta Álvaro, porque tenemos una circunstancia totalmente diferente que bueno, lo puedo mostrar más adelante en una de las láminas que les traje, pero evidentemente desde el punto de vista, yo que lo veo desde el punto de vista como inversor, me parece un activo que yo consideraría que cualquier familia debería diversificar en ese activo, considerando, por supuesto, no ir todo all in, como dicen, no ir todo al Bitcoin, sino una diversificación adecuada, pero que nos puede ayudar muchísimo a preservar el valor de nuestros ahorros en el tiempo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, o sea, hay una de las láminas que yo traje por aquí que quería presentarles brevemente un poco. Bueno, podrías poner el segundo video que está allí, que está interesante, que es un video muy similar a cómo el oro podría considerarse como una reserva de valor frente a las monedas fiduciarias, y ahora el Bitcoin también se puede, ¿no? Entonces es interesante verlo porque hay un video muy similar a este a lo largo de la historia que agrupa los últimos 10, bueno, desde que nació el Bitcoin, y se comporta de forma similar. Aunque este video está relacionado con el oro, pero el del Bitcoin igualmente se comporta de forma similar, donde las monedas fiduciarias no tienen ningún valor a lo largo del tiempo frente a lo que significa la capacidad de compra que puede tener un Bitcoin. Pero como lo decía Álvaro, hay que tener paciencia porque en cortos periodos de tiempo tiene una volatilidad muy alta, aproximadamente de un 80%, con lo cual no sirve en cortos periodos de tiempo, pero si queremos pensar en el futuro, nos puede ayudar muchísimo. La que se ve desde el punto de vista del negocio dentro de la industria financiera es distinta, por ejemplo, a la que veo como economista por definición y a la que veo como usuario. Y me explico para que lo entienda el público de forma sencilla y sintética, yo creo, o voy a intentarlo hacer, al menos así. Como economista diría que la característica esencial que hace, que lo he explicado antes muy bien Ismael, la que hace valioso al Bitcoin es la escasez, que en economía se conoce como el concepto de escasez. Todo lo que es escaso adquiere valor, pero adquiere valor siempre y cuando sea universalmente aceptado, que es otra característica que cumple, por ejemplo, el dinero. El dinero es dinero sencillamente porque dos partes se ponen de acuerdo en que eso es una forma de valorar diferentes bienes o servicios en la economía. Por lo tanto, si el Bitcoin es aceptado entre tú y yo, entre dos partes, como forma de pago, da igual lo que diga el gobierno, se convierte en dinero, porque por definición el dinero es o un trozo de papel con un símbolo o algo que es una notación contable, digitalmente una cuenta. Eso es dinero. Si nosotros lo aceptamos, se convierte en dinero. Estupendo. Escasez porque como no se puede hacer una oferta monetaria elástica como se hace con el resto de monedas, es decir, los bancos centrales pueden emitir dinero de la nada. Desde 1962, que se abandonó ese patrón de conversión entre $35 por cada onza de oro, eso se abandonó, Nixon lo rompió. Desde entonces, los bancos centrales sencillamente estiran su moneda según los bienes y servicios, según el Producto Interior Bruto que tienen, la inflación aparece por ahí, la tasa de paro se empieza a mover, la tasa de crecimiento deriva por ahí, una cosa, otra, etcétera. Pero yendo a lo claro, el Bitcoin no podemos expandir su oferta monetaria porque no la controla ningún banco central, la controla un algoritmo, un protocolo. Y ese protocolo tiene una regla básica de crecimiento de oferta monetaria que se expande hasta 2140, o sea, hasta el año 2140. Por lo tanto, nunca podrán crear una oferta elástica en el Bitcoin, nunca se podrá fabricar Bitcoin para tapar deudas, lo cual lo hace escaso y por eso es valioso, ¿vale? Eso como economista. Como miembro de esta industria financiera en la que llevo trabajando años, lo que sí me he dado cuenta es que yo en particular he trabajado como broker de derivados. Actualmente trabajo para un banco suizo como broker de derivados. Es decir, lo que yo proveo a clientes institucionales, a traders institucionales o a traders particulares es acceso a mercados de derivados. Los derivados son, para que la gente lo entienda, es como operar en bolsa, pero con esteroides. Mucho más hardcore, ¿vale? Es tener la capacidad de negociar con mucho más capital de que uno dispone. Aparecen conceptos como margen de garantía, aparecen conceptos como margin call y ese tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Que cuando nos metemos en el mundo de las criptos, todo eso desaparece. Digamos que el hecho de que con el mundo de criptos estemos hablando de que la tecnología blockchain se basa en un sistema de intersección, intertransaccionar directamente información o valor en un libro contable que es público, encriptado sí, pero es público,
digamos que el factor de riesgo sistémico, que es saber lo que realmente tienen las arcas un banco cuando está prestando crédito, porque fabrica crédito de la nada. Esto es el coeficiente de caja que ha comentado también Héctor y que estoy seguro que está deseando entrar por ese lado. Cuando este negocio funciona así, con Bitcoin o con un blockchain, una ledger, que lo llaman, un libro contable que es público, no pueden jugar con eso porque se puede ver quién tiene qué. Y por lo tanto, ese apalancamiento que antes existía en la industria no existe. Y por lo tanto, el riesgo sistémico que hemos visto durante todas las crisis financieras de la historia desaparece cuando se empieza a utilizar un protocolo como este. Eso por un lado. En la industria conocemos lo que se llama riesgo de contrapartida. Cuando un banco de inversión emite un producto de inversión en el que entran muchos ahorradores a colocarse en él, existe un riesgo de contrapartida. Quiere decir que si ese producto de inversión genera un retorno X, el banco le toca pagar ese retorno a sus inversores, a sus ahorradores. ¿Cuántas veces en la historia hemos visto que eso se convierte en un pufo, en una estafa piramidal, en una estafa Ponzi en la que no pueden pagar los retornos que ha generado esas inversiones a los ahorradores finales? Desaparece el capital y ahí te has quedado, ¿no? Eso tampoco puede ocurrir con un sistema que se base en un protocolo abierto. También se ha comentado aquí, ya lo han comentado varios, el tema de que dos partes, en este caso un banco A y un banco B, de un usuario A y de un usuario B, tenga que comunicarse entre ellos a través de Visa o de Mastercard para hacer una transacción, pero que tarde 2 o 3 días en hacerse efectiva dentro de la industria financiera esa transacción. Eso es tercermundista. Eso es de la época de prácticamente de los caballos. Estamos hablando de que hoy en día existe una tecnología que permite que se puedan transaccionar en tiempo real dos partes a través de un mismo sistema, de un mismo libro contable. Por lo tanto, ya desaparece esa intermediación. Fijaos, hace unos meses, el Banco de Inglaterra emitió 2 advertencias. Una fue el riesgo que tenían los activos digitales, los criptoactivos que los llaman, ante posibles burbujas, ante posibles decepciones en el mundo inversor, en los inversores, ¿no? Había que protegerles de esto porque todo es muy paternalista, desde el Estado, desde el Banco Central, todo es muy paternalista. Había que protegerles de esto, pero el segundo riesgo que mencionaban ellos era el riesgo que llaman ellos de bankless. Aquí en Londres, bankless lo llaman a lo que llamaríamos desbancarización. Y fíjate que es curioso que el Banco de Inglaterra mencione esto como un riesgo, porque significa que temen que en algún momento, si se empieza a utilizar entre individuos este tipo de tecnología, y ya hablaremos de las CBDC, porque ese es otro capítulo aparte, es tratar de copiar esa tecnología para aumentar el control. Y Cristóbal, tengo material de sobra hoy para que dejemos a la gente muda con lo que se está haciendo y con lo que se ha opinado ya sobre esto. Pero llegando a ese punto, que el Banco de Inglaterra advierta de los riesgos de desbancarización de esta tecnología significa que lo que temen es que en un futuro ni los gobiernos puedan controlar las transacciones de las cuales se llevan su tajada en los impuestos, ni los bancos centrales puedan controlar tampoco, ni los bancos privados, la tasa de interés sobre el dinero que circula. Pierden la palanca con la que manejaban la sociedad. Y eso es lo que les da miedo y por eso se inventan las CBDC, para tratar de sustituir esto.